Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump se están convirtiendo en un problema para Uruguay y para el presidente Yamandu Orsi. En un problema de política exterior y en un problema de relacionamiento político con el Frente Amplio, su fuerza política. Desde el Frente Amplio surgieron críticas cuando Orsi visitó el portaaviones estadounidense anclado en aguas uruguayas. Luego, en la Cumbre de las Américas en Washington, donde el secretario de Estado, Marco Rubio, catalogó de terroristas al MLN. Every one of our friends here from the nations of the Western Hemisphere, remember the decades of kidnappings and bombings and assassinations and executions, the violent terror of the Tupamaros. Hubo un desentendimiento en el que el canciller dijo que Uruguay había participado con un funcionario de segundo nivel, cuando en realidad había participado el embajador uruguayo en Washington. Mandamos un segundo escalón, o sea, un diplomático. Sea el embajador, no, fue el embajador, fue el segundo secretario. Después no es eso. El primer escalón es el canciller. El primer escalón son los enviados de Montevideo. El segundo escalón es un diplomático. En eso, sí, al inicio iba a ir solamente el segundo de la embajada o el tercero de embajada, no me acuerdo. Pero como la mitad de los países fueron con representación en Washington, que también iba a ir al segundo nivel, y que decidieron también sumar al embajador, nosotros sumamos finalmente también al embajador a tomar nota, escuchar, porque no hablamos, no declaramos, no aprobamos, y después, una vez que escuchamos lo que había pasado, no los papers anteriores, el canciller personalmente hizo las declaraciones que hizo. Desde el Frente Amplio surgieron voces que señalaron que desde el gobierno de Estados Unidos se estaba apuntando directamente al Frente Amplio y no al MLN, al Frente Amplio porque es una de las pocas fuerzas de izquierdas que quedan gobernando en la región. Posteriormente, el influyente diario New York Times informó que el gobierno de Trump le había propuesto al gobierno uruguayo que recibiera deportados de Estados Unidos, en otra vez una situación que vio envuelta a la Cancillería en contradicciones. El canciller Rubetkin dijo que no había habido ningún tipo de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para recibir deportados. Sin embargo, el semanario Búsqueda publicó que había habido una cláusula de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, que si bien Uruguay no se había comprometido o no estaba obligado a recibir a estos deportados, sí había habido un documento escrito negro sobre blanco en el que había habido avances en este sentido. Otra vez, al igual que la situación del transatlántico, voces del Frente Amplio rechazaron este avance o esta posibilidad de que Uruguay reciba deportados con la situación que se está viviendo con los inmigrantes en Estados Unidos. Otra vez, la fuerza política marcándole al gobierno los puntos en su relacionamiento con Estados Unidos. Pero lo más grave quizá es la reunión de la llamada Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, en la que Estados Unidos convocó a 17 naciones de la región para formar el llamado Escudo de las Américas. Estados Unidos convocó a estos países para que, aunados detrás del llamado Comando Sur, que navega a las aguas del Atlántico Sur, se unan para combatir lo que Estados Unidos ha dado en llamar el narcoterrorismo. Dentro de estas 17 naciones se encuentran todos los países de Sudamérica, salvo dos, Uruguay y Brasil, los únicos dos países que tienen gobiernos de izquierda. El otro país de la región que no ha integrado por ahora este grupo es México, otro país con una fuerza de izquierda en el gobierno. El jefe del Comando Sur dijo que se trata de una cooperación que va desde acuerdos de inteligencia, de intercambio de entrenamiento, pero también de la participación directa de fuerzas especiales de Estados Unidos en el combate al narcoterrorismo. De hecho, hay dos países de la región, Guatemala y Ecuador, que ya le permitieron a Estados Unidos operar en territorio con fuerzas especiales para combatir a las bandas de narcotraficantes que operan en esa zona. El gobierno de Estados Unidos ha desplazado a la Agencia Antidrogas, a la DEA, en el combate al narcotráfico y puso a la Agencia Central de Inteligencia, a la CIA, a combatir a estos grupos narcos sobre la base de que son grupos terroristas y se ha arrogado el derecho de bombardear lanchas que surcan el Caribe supuestamente transportando drogas, cuando en realidad hay un pequeñísimo porcentaje de las drogas que entran a Estados Unidos que lo hacen
por la vía del mar Caribe. Esto se lo informaron las agencias antidrogas a Trump. A pesar de eso, ha insistido en combatir la droga que entra por el Caribe. La mayor parte de la droga que sale desde estos países de Sudamérica va hacia Europa. El principal problema lo tiene con México, que es desde donde entra la droga y el fentanilo, sobre todo a Estados Unidos. Y allí es un problema entre México y Estados Unidos, y México por ahora no ha integrado este escudo de las Américas. Con los países del sur, lo que Trump ha hecho, ha caratulado unas 20 organizaciones como grupos narcoterroristas. México y Brasil, estos dos grandes países con gobiernos de izquierda que no integran esta fuerza, este comando especial, tienen grandes grupos narcotraficantes que fueron denominados por Estados Unidos como terroristas. Uruguay no tiene ninguno de ellos, pero hay un eslabón débil en la cadena, que es el narcotraficante Sebastián Marcet Cabrera, que está preso en una corte de Virginia y que, como informáramos aquí en Junta, se está tratando, incluso convocando a 2 fiscales uruguayos a declarar en la corte de Virginia, se está tratando de declararlo como narcoterrorista, con lo cual se pondría a Uruguay en el radar de los países donde el narcoterrorismo opera. Evidentemente es un chivo expiatorio, Marcet. No se lo puede visualizar como un narcoterrorista a los niveles que las demás organizaciones mencionadas por el gobierno de Estados Unidos, como el Comando Vermelho, el Primer Comando de la Capital o los cárteles mexicanos. Caracterización de narcoterrorista que es muy discutible, por supuesto, y que sirve a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Ahora, con un gobierno de derecha en Colombia, vuelve Estados Unidos a operar en ese país con un nivel o con una intención geopolítica y estratégica como ocurrió en la década de los 90 con el llamado Plan Colombia. Este eslabón débil de la cadena, que es Sebastián Marcet, como decíamos, pone a Uruguay en el radar y le significa al gobierno uruguayo otro factor de presión que es distinto a México y Brasil, que son dos países con una espalda grande para soportar las presiones de Estados Unidos, para no ingresar en este comando hemisférico o este escudo de las Américas, que lo que busca es seguir profundizando el camino por el cual nos hemos sumergido en este fracaso que es la guerra de las drogas, que es represión, represión y más represión, y en este caso con la intervención de una fuerza extranjera como la norteamericana. Habrá que ver en qué termina el juicio Marcet, habrá que ver a qué niveles llega la presión de Estados Unidos y habrá que ver qué posición asume Uruguay en este delicado tema.